¿Se acuerdan ustedes de Max Enríquez? Aquí tenemos a Max Enríquez, el hombre de los meteoros, para que nos explique qué pasó. La sabana de Bogotá así cubierto y con fuertes lluvias inesperadas, entre otras cosas. ¿Se acuerdan ustedes de la tragedia de Armero? ¿Se acuerdan de nuestro emblemático director, don Guillermo Cano? Pues la historia que les traemos hoy los reúne a los tres. Y quisiera que desde París, en Francia, nos la cuente el mismo protagonista, don Max Enríquez, reconocido experto en periodismo científico, divulgación de periodismo de científicos y también colaborador de medios de comunicación durante muchos años en Colombia, entre ellos El Espectador. Don Max, bienvenido a su casa. Elber, mucho gusto de saludarte. Para mí es un placer. Yo quiero mucho al Espectador. Trabajé allí en el periódico durante un buen número de años. Ya yo no me acuerdo cuántos, 7, 8, 9, hasta que algún día me dediqué a otras cosas y tuve que renunciar. Don Max estaba, por supuesto, trabajando como colaborador del Espectador hace 40 años, cuando ocurrió la tragedia de Armero. Y fue uno de los pioneros, de los que advirtió, de hecho, a través de los medios de comunicación, que había problemas con el volcán Nevado del Ruiz. Le quisiera preguntar cuáles fueron esos problemas que detectó, cómo y con quién estaba cuando detectaron que había alerta con el volcán Nevado del Ruiz, que en ese momento, por supuesto, no se sabía lo que iba a pasar, pero que la comunidad científica sí estaba muy pendiente y estaba monitoreándolo. Bueno, permíteme decirte que hace 41 años, el don José Salgar y don Guillermo Cano me invitaron a escribir en el periódico. Por invitación de ellos, yo comencé a hacer artículos científicos, porque eso era lo que yo sabía hacer. Yo estuve estudiando en la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, Hungría, y allí estudié todas las ciencias naturales, incluida la vulcanología, la geología, geomorfología, hidrología, hasta planetología estudié yo. Entonces yo tenía, digamos, las capacidades técnicas, las habilidades y, digamos, los equipos para poder hacer todo lo que hice en aquella época, entre otras, informes para el Noticiero Nacional y la revista Telecampo, que también era de Prego Televisión, y para El Espectador, eran los sitios donde yo estaba trabajando. Para mí, escribir en El Espectador fue siempre un motivo de mucho orgullo, porque tenía la satisfacción de tener preferencia y mis artículos salían a veces en primera página, cosa que no es fácil, ¿no? Tú lo sabes. Y en aquellas épocas yo me dediqué a hacerle seguimiento a la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Desde diciembre de 1984 comenzó el volcán a tener una reactivación que se fue intensificando en el año 85, y por ese motivo yo hice varios informes, hice varios reportes ahí y escribí varios artículos en el periódico. Entre ellos uno que se llamaba Despierta Volcán Nevado. Ese artículo lo escribí no tengo la fecha, yo tengo el recorte del periódico de ese artículo, pero la fecha no. Pero fue en algún día del mes de octubre, porque yo sé que octubre 6 nació mi primera hija, y después de su nacimiento me fui al Nevado con las cámaras del Noticiero Nacional, y con el grupo de amigos del volcán recorrimos todo, y a raíz de ese viaje hice los informes para el noticiero y escribí el artículo en el periódico. Entonces fue en la tercera semana tal vez de octubre, unos 2 o 3 semanas antes de la erupción del Nevado del Ruiz. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que en aquella época no había prácticamente vulcanólogos. La vulcanología en Colombia apareció después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Había unos geólogos que sabían mucho más que yo sobre eso, porque yo estudié un par de semestres en la universidad sobre esos temas, y por eso me atreví a escribir este artículo, que es un artículo científico que tuvo una buena acogida por algunos, pero por otros no. Especialmente los gobernadores de Caldas y Tolima se enfurecieron conmigo
me declararon persona no grata y llamaron a don Guillermo a su oficina a decirle que cómo se le ocurría publicar semejante cosa que iba a causar pánico económico. Entonces, allí surge un problema que todos conocemos hoy en día, el conflicto que hay entre la ciencia y la política, entre la economía, los intereses económicos y las previsiones científicas que se pueden hacer de cualquier fenómeno natural. En este caso, le salió el tiro por la culata a los gobernadores porque 2 o 3 semanas después de este artículo, el volcán hizo erupción y lastimosamente, con mucho dolor tengo que decirlo, que la muerte de esas personas se pudo evitar. Fueron 25,000 almas que perecieron bajo los lodos que bajaron con la creciente y la avalancha del río Lagunillas posterior a la erupción, que fue en la noche del 13 de noviembre, tipo 9:40, 9:30, 9:40. En ese momento estábamos al aire en la emisión del Noticiero Nacional cuando llegó una llamada del técnico de Inravisión que estaba en el Cerro Gualí, un cerro que está al lado del cráter Arenas del Nevado. Él llamó a decir que había sentido una explosión y que estaban cayendo piedras. Ese era digamos, el reporte inmediato de la erupción del Nevado del Ruiz. Esa noche estaba lloviendo. Obviamente era muy difícil acceder a los instrumentos que estaban instalados en las faldas del volcán, porque nosotros en aquella época estábamos como en la época de las señales de humo. Para poder monitorear el volcán había que ir en helicóptero a mirar los instrumentos que estaban allá instalados. No había sensores telemétricos y no había porque, a pesar de que todos los científicos vulcanólogos del mundo que habían venido a mirar qué era lo que estaba pasando y que habían advertido que el volcán podía hacer erupción en cualquier momento y que había que monitorearlo telemétricamente, el Ministerio de Minas, que era el jefe de Ingiominas, de todos los geólogos de Ingiominas, les negó la posibilidad de comprar los equipos telemétricos. Valían, si mal no me acuerdo, $50,000, y esa era una inversión que los políticos no hacen a menos que tengan la seguridad al 100% de que el fenómeno va a suceder. No se instalaron los equipos, el volcán hizo erupción a las 9:40 y a las 11, pasadas las 11:15, 11:30, estaba llegando la primera avalancha a Armero, lastimosamente. Muy impresionantes esos recuerdos, Max. Decía usted hace un instante que no tiene muy presente cuándo fue publicada la historia. En efecto, fue en octubre de 1985, esa advertencia que usted hacía. Y le recuerdo que la tituló a manera de interrogante, con la expresión "Despierta volcán nevado". Así salió en El Espectador en la página 1A. Y tenía desarrollo posteriormente en la página 7A con otra pregunta, con un título que era "Despierta el volcán del Ruiz". Despierta el volcán del Ruiz, exactamente. Aquí está. Conserva usted en efecto las copias de esos documentos que también tenemos acá y guardamos en los archivos del Espectador. Y me llama mucho la atención y quisiera pedirle que desarrolle un poco la historia con lo que vino después, porque claro, esa advertencia suya es en octubre, luego el 13 viene la tragedia, pero el domingo 17 de noviembre, en El Espectador, en la sección editorial del Espectador, aparece la libreta de apuntes de don Guillermo Cano, su sección estelar emblemática, con una columna titulada "Ayer los hombres, hoy la naturaleza". Y en esa historia, don Guillermo hace una defensa del trabajo suyo y cuenta en efecto lo que usted nos está recordando ahora, 40 años después, que como consecuencia de un artículo científico suyo en donde contaba lo que estaba pasando en el volcán, tuvo problemas, porque algunos sectores políticos lo consideraron alarmista, lo consideraron exagerado y pensaron que iba en efecto a dañar la economía de esas regiones del país. Y hay un final contundente de don Guillermo Cano en esa columna, no sé si usted lo recuerda, en donde hace esa vehemente defensa del trabajo de periodismo científico que desde hace más de 40 años desarrollaba usted en El Espectador. Sí, don Guillermo Cano, esa misma noche, bueno, el día siguiente tempranito, cuando ya se supo de la tragedia, me llamó y me dijo: don Max,
le pido que escriba ya mismo un artículo. Vamos a sacar una edición especial sobre esta tragedia. Claro, el 14 de noviembre todavía no se sabía bien las cosas, ¿no? Las cosas se fueron sabiendo poco a poco en la medida en que las autoridades comenzaron a llegar con helicópteros y con cosas. Todo eso se demoró casi un día para poder comenzar a recuperar a las personas heridas, a la gente que estaba ahí entre el lodo viva, a los muertos y todo lo demás. Entonces, don Guillermo me dijo, escriba un artículo y defiéndase porque de usted dijeron esto, esto y esto. A mí me llamaron y me vaciaron. Entonces él escribió justamente ese editorial, cosa que le agradecí mucho porque yo él primero que todo lo respetaba, un excelente señor, un ser humano inolvidable también, porque tenemos que reconocer que don Guillermo Cano era un ser especial y don José Salgar también. Ellos dos fueron mis, digamos, monitores allí y yo escribí los artículos sobre temas científicos de todo lo que sea. Y escribí un artículo que se llamó Y llegó el día de la erupción explosiva, donde justamente hacía referencia al artículo primero que había escrito, que se llamaba Despierta el volcán Nevado o Despierta el volcán del Ruiz. Hacía Este de la referencia a eso. erupción es el que aparece en doble página, grandotote. Sí, sí, así es. ¿Y qué Y llegó decía el día usted en de... ese artículo? Yo decía que lo que se había previsto y que se temía que sucediera, sucedió mucho más rápido de lo que se esperaba, con una explosión tremenda del volcán el Nevado del Ruiz. Hice, digamos, un comentario sin mucho descargo contra los gobernadores que me habían declarado persona no grata en Caldas y en Tolima, porque tampoco era la idea ponerse a pelear ahí en ese... los políticos son así, Elber, y uno tiene que entenderlos que ellos tienen otro mundo en su cabeza. Los científicos manejamos otros parámetros y para nosotros la prevención es, por lo menos para mí, la prevención es algo que está imbuido en mi actividad profesional. Yo siempre he estado trabajando en el tema de la prevención de los desastres, no solamente los hidrometeorológicos, sino todos, los tsunamis, el tema que yo también manejo, el tema de los huracanes, los terremotos. Todo eso es materia de mi profesión. Justamente yo soy meteorólogo titulado, pero como conocí sobre eso, hablé sobre la erupción explosiva. En ese momento ya se sabía que había muchos muertos, no se sabía cuántos. Estaban en la tarea de recuperar a la gente que todavía sobrevivía ahí encima del lodo. Fueron unos momentos muy tristes, muy duros, muy dolorosos. Yo tuve como ser humano, como colombiano, un dolor de patria en esos días, y con mi familia, con mi esposa, mi hija recién nacida, nosotros nos pusimos a llorar, la verdad, de que hubiera sucedido una cosa que podía haberse evitado, porque es que en Colombia pasa eso, siempre suceden los desastres y después se toman las medidas. Mire con el caso de la isla de Providencia, por allí pasó el huracán Iota en el año 2020, un huracán que en el año 2005 habíamos advertido de la posibilidad de que pasara. Esos plazos fue de 15 años, no como este. En este caso del volcán, yo escribí ese artículo en el 2000, en el 1985, en octubre, o sea, unas 3 semanas antes. Yo había recibido la visita de unos par de geólogos de Ingiominas y ellos me habían advertido de todas las cosas que habían recibido, toda la información científica que habían recibido de los grandes vulcanólogos del mundo que visitaron a Colombia y que fueron allá a ver el volcán y a dar su concepto. Todos dijeron lo mismo, esto va a explotar en cualquier momento, así que prepárense, instalen unos equipos telemétricos. Ellos vinieron a pedirme ayuda para que yo difundiera esa información y que los ayudara a convencer al entonces ministro
que accediera a gastarse los $50,000 que valían los equipos telemétricos, que era mucho dinero en esa época. Hay que reconocer que no es fácil decir, bueno, saquemos ahí del presupuesto $50,000 para comprar unos equipos, que no sabemos si ese volcán va a hacer erupción o no. Yo entiendo la posición de los políticos, pero no la comparto, por supuesto. De todas maneras, el artículo se escribió, don Guillermo recibió esto y le dio toda la difusión. La página 11A estuvo y con un anuncio en la primera página del artículo que yo escribí sobre el día de la erupción explosiva. Y advertíamos allí sobre las cosas que estaban sucediendo y lo que podía suceder más adelante, porque un volcán de pronto puede hacer erupción otra vez. O sea, advertía allí al final de la alerta que debía mantenerse. Es que mire, si hubiera habido al menos un sistema de alerta, pudo haber sido muy, ¿cómo se dirá? Muy incipiente, de poner unas alertas humanas, que desde ahí arriba donde estaban los campesinos, que se le hubiera dado unos radioteléfonos que hubieran podido comunicar, decir, mire, aquí está bajando una avalancha, pero nadie sabía nada esa noche, todo el mundo estaba a la expectativa. Nosotros en el Noticiero Nacional no nos atrevimos a dar la noticia de que llegó del técnico de Inravisión del Cerro Gualí. Nos dio miedo porque nos habían declarado persona no grata 2-3 semanas antes y dijimos, bueno, como no tenemos confirmación de nada, pues no digamos nada. Pero en el noticiero enfrentado, TV Hoy, con Hernán Castrillón, ellos sí dijeron, el volcán del Ruiz acaba de hacer erupción. De ahí para adelante nadie se movió porque no se sabía. En Armero estaba lloviendo ceniza y piedras, pequeñas piedras, lo cual es un indicativo de que la montaña en sí había explotado, porque las piedras eran las piedras que salieron disparadas luego de la explosión y estaban cayendo en Armero. Las lomas que están al lado de la ciudad de Armero hubieran podido servir de vía de escape para todas esas 25,000 personas que murieron, si se les hubiera podido decir algo, pero los geólogos de Ingiominas tampoco sabían nada. No había, se había creado un comité vulcanológico ahí de urgencia, con unas personas que no soltaban ni media, no decían nada porque tenían la prohibición de darle información a la prensa. Entonces, peor todavía, o sea, fue una suma de irresponsabilidades que llegaron al punto de ser, digamos, los artífices de este desastre enorme que hubo, del cual nosotros debemos sentirnos apenados como colombianos, porque estas cosas no pueden suceder y no deben repetirse. Sin embargo, se repiten y se van a repetir otra vez. Si me permites, yo quiero hacer alusión a un desastre que va a llegar en cualquier momento, así como el Iota lo anunciamos en el año 2005 y llegó el huracán categoría 5 pasando por Providencia y destruyendo toda Providencia en el 2020. Hay un desastre que va a presentarse en cualquier momento y es en la Alta Guajira, donde no hay ni siquiera vías de comunicación y un gran huracán puede algún día destruir toda esa zona. Ya han pasado varios. El más reciente huracán que pasó por allí, Melissa, él se montó sobre la Guajira y alcanzó a afectar con lluvias e inundaciones en la parte alta y central de la Guajira. Por fortuna, el huracán siguió de largo hacia Jamaica. Digo por fortuna porque algún día en el futuro pueden meterse un poco más adentro y destruirnos todo eso, donde hay 50, 60,000 personas viviendo en unas condiciones de altísima vulnerabilidad, que son las comunidades indígenas Wayuu, que habitan allá lejos del mundanal ruido, pero eso tampoco es beneficioso digamos, para el país, porque una tragedia de esas va a enlutar de nuevo. Bueno, Max, pues esperamos que las personas encargadas de esos temas, los tomadores de decisiones, los gobernantes nacionales y locales, tomen nota de este tipo de advertencias que por supuesto no hay que pasar por alto. Usted me permite, le recuerdo un instante, ¿qué fue lo que dijo
don Guillermo Cano en ese editorial del que hablábamos hace un instante, publicado por él en su libreta de apuntes 3 días después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz? Mire lo que dijo, lo que decía, esto lo dice don Guillermo Cano, está escrito en su editorial del domingo, insisto, 3 días después de la tragedia. Dice así: nuestro colaborador Max Enríquez escribió un excelente artículo a este respecto, advirtiendo los riesgos ciertos de que el volcán estallara y se produjeran deshielos que provocaran la avenida devastadora de los ríos, con tal violencia y tanta fuerza que las gentes ribereñas y de poblaciones del Tolima y de Caldas podrían correr graves riesgos. Se dijo entonces, continúa don Guillermo, insisto, este es el editorial de don Guillermo, se dijo entonces por gentes pacatas que ese artículo científico era alarmista, que causaba pánico económico en Caldas y en el Tolima. Una breve reseña del artículo de don Guillermo a propósito de la erupción del volcán Nevado del Ruiz y de los problemas que usted tuvo por advertir de la tragedia. Sí, Elber, es increíble, ¿no? Ahí está dicho, ahí está, todo está dicho ahí, en las poblaciones de Caldas. Yo tuve la oportunidad de recorrer la cuenca del río Chinchiná con Omar Gómez, el director de la Defensa Civil de Caldas. Él estaba haciendo su campaña de alertar a las personas de lo que podía suceder y iba casa por casa, de casitas campesinas al lado del río Lagunilla, perdón, del río Chinchiná, que es un río que baja por el departamento de Caldas. Allá en el Nevado nacen muchos ríos, el Lagunillas, el Chinchiná, el río Gualí, el río Claro, bueno, hay otros más. Y yo lo acompañé con las cámaras y fuimos a decirle a las personas que si sentían la alarma, porque habían instalado unas alarmas, unas torres con unas alarmas que debían sonar cuando la avalancha estuviera bajando. Esas alarmas no funcionaron. Háganme el favor. Esa gente se murió. Fueron 2.000 muertos que hubo en la cuenca del río Chinchiná. 2.000 personas que yo hasta me acuerdo de las caras de las personas que yo pude, pues yo no acompañé a Omar Gómez durante todo su recorrido, pero sí al principio, durante unos 3, 4, 5 casas. Todas esas personas se murieron porque las alarmas se dañaron, no funcionaron. En esa época eso era, lo único que se podía hacer era que alguien hundiera un botón y comenzaran a sonar y la gente subiera a la montaña. También se hubieran podido salvar. Esperaron hasta último momento, ya no había caso. En Colombia ha pasado eso, ¿no? Muchas veces. Siempre primero se presenta el desastre y luego se adoptan las medidas para prevenirlo en el futuro. Ahí, a partir de la erupción del volcán Nevado, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y se creó la Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres con el doctor Camilo Cárdenas. Y eso funcionó, está funcionando. Hoy en día pues está en problemas porque la unidad de gestión del riesgo de desastre hoy en día es un Ahora los caos. problemas son otros. Otros problemas, sí. Oye, eso es un caos ahí porque han utilizado eso como un trampolín para una serie de cosas. Yo en eso no me quiero meter. Pues tiene usted razón, en efecto, sí, es muy triste porque se presentan las tragedias y después es cuando se ejecutan acciones. Y sí, como uno de los aprendizajes de semejante dolor, le quedó a Colombia un sistema de alertas y prevención de desastres que fue conformado muy rápidamente después de que ocurrió lo de Armero. Estamos hablando a propósito de los 40 años de la tragedia de Armero, pero déjeme recordarle algunos de los temas que publicó usted en El Espectador, muy pocos. Y usted me regala solo una frasecita de cada uno de ellos, de los que recuerde, ¿le parece? Claro. En abril de 1984, ese tema sigue de moda hoy, usted lo puso en abril del 84, el título era "Hay agua suficiente, pero no sabemos manejarla". A propósito asunto. No, eso fue un racionamiento que se presentó porque se secaron los embalses. Y se secaron los embalses en aquella época, era muy poco lo que se sabía de por qué.
pero era un fenómeno del Niño que estaba afectando el clima nacional. Entonces hubo una sequía, se secaron los embalses y hubo el racionamiento, pero lo que yo decía es que tenemos agua suficiente y no sabemos manejarla, porque si cuando uno tiene una advertencia, que hoy ya la tenemos, hoy podemos decir que sí hay advertencia. En el año 84, creo que era eso, era muy poco lo que se sabía sobre el fenómeno del niño y la niña, ¿no? El fenómeno del niño y la niña, el primero fenómeno que, digamos, tuvo una repercusión mundial fue el del año 71, 72, que impactó de tal manera el comportamiento de la pesca en el Océano Pacífico de Perú y Ecuador, porque las aguas se calentaron cuando allí normalmente son frías y murieron miles, si no millones de peces, las anchovetas, de las cuales vive la economía peruana. Y esa repercusión mundial llamó la atención a la comunidad científica, pero no pasó nada. Otra muy rápidamente, ahora sí, esta es de febrero de 1986, el 3 de febrero. A ver, ¿de qué estaba hablando usted cuando tituló en la apertura del cuadernillo B del Espectador? En Colombia se verá muy bien. ¿De qué estaba hablando usted? El cometa Halley. El cometa Halley fue el fracaso más grande, digamos, que hubo de la parte astronómica, porque esperaba que se esperaba, todo el mundo esperaba, los astrónomos que estaban monitoreando con sus telescopios, decían, este cometa se va a ver espectacular, y todo fue un fiasco, no se vio espectacular, solamente se vio la cabecita del núcleo del cometa y la cola, que debía estar de esta manera, estaba hacia atrás, entonces no se vio. El cometa Halley fue un fiasco. En otra del 86, pero de mayo, del 21 de mayo. Peligro de marejada en el Pacífico. Bueno, ¿de qué año es ese? 80 y... Del 86. ¿Qué año? 86. De mayo Bueno, del 86. Claro, había otro fenómeno del niño, así como en el año 83. En el año 83, ese recorte de prensa no lo tengo aquí a la mano, pero yo fui a Tumaco a predecir marejadas que se debían presentar. El año 83 había un fenómeno del niño, uno de los más intensos fenómenos del niño de la historia, que movió el nivel del Océano Pacífico, de toda esa cuenca enorme, de tal manera que produjo una marejada que destruyó una buena parte de la población de Tumaco. Y en el año 86 había otro fenómeno del niño. Entonces, normalmente, cuando esos fenómenos se presentan, el Pacífico se desnivela y se producen las marejadas. Ese es el titular que estabas leyendo. Y regáleme el último. Uno del 7 de abril de 1987, martes para más señas. Tituló usted, La humanidad está en peligro. Se acaba la capa de ozono. Ese es uno de los primeros artículos que se escribieron en Colombia sobre este tema. Alguien había escrito algo días anteriores sobre la capa de ozono. Yo tuve un profesor en el último año de mi universidad que nos habló sobre eso específicamente. Era uno de los científicos mundiales que estaban monitoreando el tema del hueco en la capa de ozono del Pacífico, del hemisferio sur, que está allí sobre el polo sur. Ese artículo, me acuerdo que los grupos de estudiantes en los colegios, en los Boy Scouts y otros grupos de muchachos especialmente, fotocopiaron ese artículo del Espectador para que la gente lo estudiara, porque fue algo realmente de alto impacto. Y no solo en la prensa escrita, en El Espectador, sino que también, como usted ya lo mencionó hace un instante, en la televisión con don José Fernández Gómez como director. José Fernández era el que le decía a Adolfo Pérez que tenía el costalado de noticias deportivas, ¿no? Y a usted, ¿cómo le decía, don José? ¿Cómo lo saludaba usted ahí en vivo? El hombre de los meteoros. El hijo adoptivo de Villanueva, Guajira.
porque es guajiro Pero usted, obviamente. yo soy nacido en Barranquilla, criado en Cartagena y oriundo de Villanueva, Guajira. Pero te aclaro una cosa, José Fernández no era el director, era el presentador. El director del noticiero eran Gabriel Ortiz y Javier Ayala, dos eminentes periodistas, de los periodistas independientes más destacados que ha tenido el país. Javier Ayala era el periodista económico y Gabriel era un periodista todero, él sabía de todo. Todavía está vivo Gabriel, Javier ya falleció lamentablemente. Tiene usted toda la razón y gracias por la aclaración. Oiga, ¿y habla usted con la gente de esa generación, 40 años después, con los que están por acá por Colombia o perdió contacto y ya está feliz y alejado en Francia usted? No, todos, yo estoy en contacto, yo vivo aquí en Francia, no vivo en París propiamente, vivo en un pueblo cerca de la frontera con Ginebra, Suiza. Aquí estoy yo viviendo hace 16 años, pero yo no me he despegado de Colombia. Yo estoy conectado todos los días, oye, escuchando las noticias, viendo los noticieros y participando, todavía haciendo pronósticos, haciendo comentarios, escribiendo artículos en diferentes partes y escribiendo libros, ¿no? Yo te quería hacer partícipe de este libro que justamente habla sobre los desastres de origen Pues, a ver, natural, Naturaleza Indómita. Es un ¿cómo se libro llama? que yo, Naturaleza Indómita. Yo lo lancé el año pasado en la Feria del Libro. Es un libro que tiene todo, digamos, la descripción de todos los desastres de origen natural que afectan a Colombia y al mundo entero. Entonces aquí uno puede saber cómo es que se presentan, por qué, cómo y cuándo los desastres de origen natural, como los huracanes, los terremotos, los tsunamis, los tornados, que son unos fenómenos extraordinarios, las inundaciones, las sequías, los fenómenos del niño y la niña, etcétera, etcétera. Oiga, Max, pero está pensionado usted ya, ¿no? Sí, yo estoy repensionado. Yo tengo 71 años y ya estoy Dichosos aquí. aquellos. ¿Ah? Nos encanta haberlo escuchado, haberlo visto tantos años después, saber que está muy bien, saber que sigue en activo, pensionado y en activo, y que está produciendo conocimiento, haciendo análisis y pues muy tranquilo también. Así esté lejos del país, no se olvida de su Colombia. Max, un abrazo desde El Espectador y gracias, muchas gracias por recordarnos todos estos momentos importantes de la historia de Colombia y del periodismo científico que se hace más de medio siglo también en estas páginas. Gracias, Helve, por la invitación. Para mí siempre será un placer eh, colaborarle al espectador. Tengo un cariño enorme por el periódico y eso es histórico porque para mí fue el comienzo de mi época más brillante profesional y allí estuve con el Noticiero Nacional y con el diario El Espectador. Gracias por la invitación. Un abrazo, muchas gracias Max y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Volveremos en breve con nuevos temas y personajes de interés.